ya fue anunciado. Los directores lo dijeron con todas las letras. Y ahora sabemos que Vengadores, Doomsday tiene el potencial de destruir todo lo que Vengadores, Endgame construyó de manera extraordinaria. A menos que algo muy específico ocurra, bienvenidos a Protocolo Vengadores, el canal donde analizamos el UCM con la seriedad y la profundidad que realmente merece. Si eres nuevo por acá, suscríbete ahora mismo y activa la campana, este es exactamente el tipo de análisis que no encontrarás en ningún otro lugar. Y si ya formas parte de esta comunidad, ya sabes lo que toca, dale like al video, que eso nos ayuda enormemente a seguir produciendo contenido de esta calidad. Pocos films han sido tan importantes y significativos como Vengadores, Endgame. Eso aplica para la historia de los cómics, para la historia del cine, para la historia de lo que significa ser fan de la cultura geek, e incluso para la historia de Hollywood como industria y como negocio. El film fue lanzado en 2019 y logró algo que parecía casi imposible, cerrar una saga de películas con múltiples historias paralelas y decenas de personajes que había comenzado en 2008 con la primera película de Iron Man. Y lo hizo de manera brillante, cerró arcos narrativos enormemente importantes mientras al mismo tiempo entregó un fanservice masivo para la audiencia, usando el concepto del viaje en el tiempo de una manera que no solo fue nostálgica, sino que también sirvió para recordarnos cuánto habían crecido estos personajes. Mira cómo eran. Mira en lo que se convirtieron, no es casualidad que el film ni siquiera tuviera escenas post-créditos. En cambio, tuvo una secuencia de créditos profundamente emotiva repasando los momentos épicos de toda la saga del infinito, incluyendo las firmas de los actores principales. Fue, genuinamente, una gran despedida. Lo que, desde mi perspectiva, fue un error monumental para Endgame, porque Marvel Studios no tenía intención de dejar de contar historias, ni en películas ni en series. Y cuando empezaron a salir las historias que venían después, el público notó que esas historias se sentían perdidas. Independientemente de si eran buenas o malas, y las hubo de ambos tipos, parecía que Marvel se había enfocado tanto en desarrollar nuevos personajes que los personajes establecidos quedaron olvidados. Al mismo tiempo, la gran historia en general no parecía ir a ningún lado. Tanto fue así que pasamos prácticamente toda la fase 4 y la fase 5 sin ni una sola película de super equipo. Y cuando finalmente llegó un film que reunía varios personajes, fue Thunderbolts, que terminó declarándose como los nuevos Vengadores, pero definitivamente no era lo que la gente esperaba. Por eso muchísima gente perdió el interés en las producciones de Marvel. Ya hemos hablado varias veces aquí sobre los motivos que llevaron a Marvel a atravesar ese periodo tan caótico en las fases 4 y 5 post-Endgame. Vale la pena repasar los más importantes. Primero, lo obvio. Endgame fue un éxito absoluto, y Marvel Studios fue inteligente al no intentar superarlo de inmediato. El movimiento que hicieron fue dar un paso atrás, reducir la escala de las historias e intentar reconectarse con la audiencia a un nivel más humano, no cósmico ni mundial. En cierta forma, intentaron volver a la fase 1, donde el foco estaba en construir personajes y mostrar el mundo que los rodeaba. Estrategia brillante en teoría, que terminó mal ejecutada por dos razones fundamentales. La primera fue la pandemia del COVID, que alteró la producción de múltiples films y series. De repente, esas producciones necesitaban cambiar de orden, y eso confundió enormemente la planificación. Por ejemplo, Doctor Strange and the Multiverse of Madness debía salir antes de Spider-Man, No Way Home. Tanto es así que América Chávez, presentada en la película de Doctor Strange, iba a ser crucial en No Way Home, ella iba a ser la responsable de abrir los portales que, al final de cuentas, fue el propio Ned quien aprendió a abrir de la nada. La segunda razón fue algo llamado Disney Plus. O más exactamente, el escenario que rodeó a Disney Plus. Porque vivimos ahí la verdadera guerra del streaming. Si llegaste hasta acá y estás disfrutando este análisis, necesito pedirte algo ahora mismo, dale like al video, eso le da una fuerza increíble al canal. Suscríbete si todavía no lo has hecho, y sigue a Protocolo Vengadores para no perderte ninguno de los análisis que vienen. Cada like, cada suscripción, cada comentario es lo que nos permite seguir produciendo este tipo de contenido con la profundidad que merece. ¿Listo? Seguimos. Netflix dominaba el mercado del streaming, y con la pandemia ese mercado se fortaleció enormemente. Los grandes estudios y empresas de Hollywood querían su parte del pastel. Apple creó su servicio de streaming. Paramount, Sony, una cantidad enorme de plataformas surgió de repente. Y Disney no quería quedarse afuera. El entonces CEO de Disney, Bob Chapek, tomó la decisión, producir contenido a toda máquina. Tomar todas las marcas que tenían y hacer que produjeran contenido en masa. Por eso empezaron a salir series no solo de Marvel, sino también de Star Wars y otras de las mayores franquicias de Disney. Esto dejó a Kevin Feige, el gran arquitecto de Marvel Studios, quien mantenía todas las historias organizadas y coherentes, completamente desbordado.
Era incapaz de supervisionar simultáneamente la producción de films y de múltiples series al mismo tiempo. Con las películas de Marvel era algo más manejable, 2 o 3 films por año, y él podía estar presente, hablar con los directores, ver cómo encajaban las historias. Pero eso ya no era posible con ese volumen. Y para empeorar las cosas, Marvel Studios tampoco tenía suficientes profesionales capacitados para supervisar todo ese contenido. Eso los llevó a contratar directores y guionistas sin experiencia en producciones de gran presupuesto. Y seamos honestos, esto en realidad es un comportamiento bastante típico de Marvel, buscar directores y guionistas cuando todavía están en una etapa temprana de su carrera y cobran menos. Eso fue exactamente lo que pasó con los hermanos Russo, directores de Infinity War y Endgame. No tenían experiencia con producciones de gran presupuesto cuando Marvel los contrató. Pero hicieron Capitán América, El Soldado del Invierno, fue un éxito enorme, Marvel los mantuvo cerca, y el resto es historia. No es casualidad que estén volviendo ahora para Doomsday. Pero desafortunadamente, lo mismo no ocurrió con las series de Disney Plus. Imagina, múltiples personas con poca experiencia en cómics y en producciones de gran escala, trabajando sin supervisión adecuada. El resultado fue el que fue. Y fue precisamente por haber perdido la atención del público en ese periodo que Marvel tomó una decisión desesperada, para recuperar a su audiencia original, trajo de vuelta a sus actores icónicos, los mismos que habían tenido cierres aparentemente definitivos en Endgame. La primera gran revelación fue Robert Downey Jr., regresando, ahora no como Iron Man sino como villano, el Doctor Doom. Y después confirmaron también el regreso de Steve Rogers, quien aparentemente había tenido un final feliz al cierre de Endgame. Y esto levanta una preocupación muy válida, que el nuevo Vengadores destruya al anterior, simplemente deshaciendo puntos importantísimos que fueron establecidos en el final de esa historia. Por ejemplo, Doomsday destruiría Endgame si deshace el sacrificio de Tony Stark. Algunas teorías circularon en internet sugiriendo que el Doctor Doom sería ese mismo Tony Stark que se sacrificó al chasquear los dedos, que volvería con las cicatrices de ese sacrificio, dado que el Doctor Doom en los cómics tiene cicatrices, y que regresaría buscando venganza o intentando deshacer algún error con métodos radicales. Eso hasta justificaría que tomara un nuevo nombre. Si esa teoría se concretara, sería la destrucción total del arco de un personaje que seguimos por más de 10 años en el UCM. También existe la teoría de que el Doctor Doom sería en realidad otro hijo del padre de Tony Stark, que el Tony Stark que conocemos habría sido adoptado, pero que en otra realidad el hijo biológico de los Stark había sobrevivido y se había convertido en Doctor Doom. Una locura de esa magnitud también destruiría el legado de Tony, porque pondría en tela de juicio su propia identidad dentro del UCM. ¿El Tony Stark que seguimos durante más de una década no sería un Stark legítimo? Tocar cualquier detalle de la historia de Tony Stark en el universo principal que seguimos en los films sería un error enorme. Igual de problemático sería deshacer la elección de Steve Rogers, que sigue siendo uno de los momentos más memorables de Endgame, Steve eligiendo ir al pasado, vivir una vida feliz, casarse con Peggy Carter, y volver para entregarle el escudo del Capitán América a Sam Wilson. Si Doomsday de repente dice que Sam Wilson no va a seguir siendo el Capitán América, eso sería un tiro en el pie. Significaría que la elección de Steve estaba equivocada. Significaría deshacer todo lo que ese film presentó. Y de la misma manera, si en Vengadores, Doomsday descubrimos que Steve Rogers no vivió una vida feliz con Peggy Carter, al menos no durante un periodo significativo, eso también destruiría lo que Endgame presentó. Porque ese final solo fue hermoso para nosotros porque creímos que Steve, finalmente, logró descansar, logró ser feliz. Si de repente vemos que tuvo hijos pero el matrimonio fue un desastre, que se separó, que siguió luchando, que no fue feliz, si eso queda establecido, será una tragedia narrativa de primera magnitud. La decisión audaz de Marvel de traer de vuelta a sus actores más icónicos viene acompañada de riesgos enormes. Idealmente, diría que la historia de Vengadores, Doomsday debería seguir un camino más parecido al de Thunderbolts. Porque lo que se hizo ahí fue tomar varios de los personajes nuevos y establecidos en la nueva etapa de Marvel post-Endgame y reunirlos en una historia genuinamente emotiva y bien construida. Después de mucho tiempo, Thunderbolts fue un film que de verdad hizo avanzar el universo cinematográfico. El problema es que Thunderbolts no fue un gran éxito de taquilla. Por eso el camino que Doomsday va a seguir es el de otro film que sí fue éxito de taquilla, Deadpool and Wolverine. Y a pesar de ser una película divertida, no se puede decir que la historia de Deadpool and Wolverine sea profunda. Tampoco desarrolla a sus personajes de manera compleja. La historia es muy básica y se sostiene principalmente en fanservice, apariciones especiales, actores conocidos regresando, y un alto apelo a la nostalgia. Está muy a la vista que Doomsday está siguiendo ese mismo camino. Fueron a buscar incluso a actores clásicos de la era de los X-Men. Pero ese camino también es muy arriesgado.
porque aunque es casi garantía que Vengadores, Doomsday puede ser un éxito de taquilla, también puede resultar completamente inútil para recuperar a la audiencia a largo plazo. Si termina siendo una historia de uso único donde la gente va al cine, lo disfruta, vuelve a casa y no siente ninguna necesidad de ver más contenido de Marvel. El gran diferencial de Marvel siempre ha sido construir universos cinematográficos. Y para eso se necesitan personajes cautivadores cuya historia se desarrolla más allá de un solo film, no simples apariciones especiales que están ahí por el momento pero no necesitan aparecer de nuevo. Y si esas apariciones especiales siguen ocurriendo constantemente sin una historia sólida detrás, van a cansar. La nostalgia tiene una fecha de vencimiento. Y es así como Doomsday corre el riesgo de no solo arruinar la experiencia de Endgame, sino también desperdiciar la oportunidad de Marvel de reconquistar a su audiencia para las producciones futuras. Estos nuevos films de los Vengadores necesitan ir más allá del fanservice, más allá de los actores volviendo. Y esa es la única cosa que necesitan lograr para que estos films sean verdaderamente exitosos, más allá de la recaudación en taquilla. Los hermanos Russo ya dijeron que los nuevos films de los Vengadores serán diferentes a Endgame, porque Endgame fue el fin de una era, el cierre de la saga del infinito. Ellos no quieren convertir Doomsday ni Secret Wars en un final. Quieren que sea un nuevo comienzo, la presentación de una nueva era. Y si lo hacen de la manera que proponen, no es posible que Doomsday arruine Endgame, porque continuarían considerando a Endgame como el cierre de aquella era, y los nuevos films serían simplemente una nueva historia comenzando. No es casualidad que se hable tanto del reboot de Marvel, ya que después de Vengadores, Secret Wars las historias podrían comenzar a desarrollarse en un nuevo universo. Por eso necesitan ser muy exitosos en demostrar que esta era de Doomsday y Secret Wars es diferente, incluso usando algunos de los mismos personajes. Esta nueva saga necesita ir por un camino nuevo y, al mismo tiempo, construir arcos narrativos sólidos para estos personajes, de manera que algunos de ellos puedan seguir existiendo durante varios años y atraer la atención de la audiencia hacia proyectos futuros. Y después de eso, todavía necesitan lograr que cada nueva producción, cada nueva serie y cada nuevo film sea relevante e importante para la gran historia que están contando. Solo así los fans de Marvel van a volver a creer que todo lo que produce Marvel vale la pena ver. Solo entonces no estarán destruyendo lo que vino antes, sino construyendo sobre esos pilares. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que Doomsday va a lograrlo, o va a cometer los mismos errores? Comenta aquí abajo, me encanta leer lo que piensan. Y si este análisis te hizo pensar, dale like ahora mismo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, y sigue a Protocolo Vengadores para no perderte ningún análisis de lo que viene. Cada like y cada suscripción es lo que nos permite seguir produciendo este nivel de contenido para toda esta comunidad. Aquí en pantalla hay más videos que puedes ver ahora mismo. Gracias por tu compañía, como siempre, fenomenal. Este es Protocolo Vengadores, cerrando transmisión.